Desde las entrañas mismas del tiempo, un susurro divino, una promesa grabada a fuego en el corazón de la eternidad. Cristo, la luz que venció a las tinieblas, el Verbo hecho carne, el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, su nombre resonando como un trueno suave en los valles de Judea, su sombra proyectándose sobre las arenas del desierto, su aliento perfumando los jardines de Galilea, un aroma a mirra y olíbano mezclado con el sudor de los hombres. Un clamor silencioso que asciende desde la profundidad del alma humana, sedienta de redención, hambrienta de esperanza, cansada del yugo del pecado. La tierra, gimiendo bajo el peso de la culpa, el sol, avergonzado ante la iniquidad del hombre, las estrellas, testigos mudos del drama cósmico, el polvo, impregnado de la sangre de Abel, el mar, rugiendo con la furia de la injusticia, el viento, llevando consigo el eco de las lamentaciones, un tapiz de dolor tejido con los hilos del egoísmo y la soberbia, un paisaje árido y desolado, donde la espina reemplaza a la flor, donde la sequía consume la vida, donde el odio envenena el corazón, pero en medio de la desolación, una semilla de esperanza, un brote tierno desafiando la aridez, una voz suave que calma la tempestad, una mano extendida que levanta al caído, Cristo, el Hijo del Hombre, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, caminando entre los leprosos, abrazando a los marginados, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores, sus ojos, espejos de la compasión divina, su voz, bálsamo para el alma herida, sus manos, instrumentos de la gracia celestial, su misión, un acto de amor incondicional, un sacrificio supremo, una entrega total, morir por los pecadores, cargar sobre sus hombros el peso de la iniquidad humana, descender a las profundidades del infierno para rescatar a las almas perdidas, abrir las puertas del cielo para aquellos que se arrepienten, transformar el dolor en alegría, la muerte en vida, la oscuridad en luz, un acto de redención que trasciende el tiempo y el espacio, que alcanza a todas las generaciones, que transforma el destino de la humanidad. Su pasión, un camino de dolor y sufrimiento, una corona de espinas, un látigo que desgarra la carne, una cruz que pesa sobre sus hombros, una sed insaciable, un grito de abandono, pero también un acto de obediencia, de amor, de entrega total a la voluntad del Padre, un sacrificio que purifica, que redime, que reconcilia al hombre con Dios, un acto de amor que resuena en la eternidad, que transforma el universo, que da sentido a la existencia. CTA inicial. Adéntrate ahora en esta historia sagrada. Siente el peso del pecado, experimenta la magnitud del sacrificio, descubre la profundidad del amor divino. Déjate transformar por la gracia redentora, porque Cristo murió por ti, pecador. La brisa cálida de Galilea, cargada con el aroma salado del mar, mecía suavemente las hojas de los olivos milenarios, testigos silenciosos de incontables generaciones, sus raíces aferradas a la tierra reseca, sintiendo el pulso lento y constante de la vida. El sol, un ojo de fuego en el cielo, bañaba con su luz dorada las colinas ondulantes, pintando de ocre y verde el paisaje agreste, un paisaje que pronto se teñiría de un rojo intenso, un rojo que clamaría justicia, un rojo que lavaría el pecado. En medio de este Edén terrenal, un hombre caminaba solo, su rostro, curtido por el sol y las inclemencias del tiempo, reflejaba una profunda tristeza, una carga que pesaba sobre sus hombros, más que el mundo entero. Sus ojos, dos pozos profundos de sabiduría y compasión, escudriñaban el horizonte, buscando quizás una respuesta, una señal, un alivio a la angustia que lo consumía. Sus manos, fuertes y callosas, acostumbradas al trabajo duro y al contacto con la tierra, se aferraban con fuerza a un bastón de madera tosca, como si buscaran en él un apoyo, una conexión con la realidad que se desmoronaba a su alrededor. El aire vibraba con una tensión palpable, una premonición de los eventos que estaban por acontecer,
un presentimiento de la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Las aves, inquietas, volaban en círculos, graznando con desesperación, presagiando la tormenta que se avecinaba. El polvo, levantado por el viento, danzaba en remolinos, como almas atormentadas, buscando la paz, el silencio, roto solo por el susurro del viento y el lejano balido de una oveja, era ensordecedor. Un silencio que gritaba verdades ocultas, que revelaba la fragilidad de la existencia humana, que anunciaba el sacrificio supremo. La tierra misma parecía contener la respiración, consciente de la inminente tragedia. Las sombras se alargaban, proyectando figuras fantasmales sobre el terreno, recordatorios constantes de la muerte y el pecado que acechaban en cada esquina. El hombre, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, detuvo su paso, cerró los ojos y respiró profundamente, aspirando el aroma de la tierra, el aroma de la vida, el aroma del sacrificio. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, una lágrima de dolor, de compasión, de amor incondicional, una lágrima que contenía la promesa de la redención, la esperanza de la salvación, la certeza de la vida eterna. Abrió los ojos y miró al cielo, con una mirada llena de fe y determinación. Sabía que su destino estaba sellado, que su sacrificio era inevitable, que su muerte era el único camino para la salvación de la humanidad. Y con paso firme, continuó su camino hacia la oscuridad, hacia la cruz, hacia la gloria, porque Cristo murió por los pecadores, por ti, por mí, por todos nosotros, un acto de amor tan grande que trasciende el tiempo y el espacio, un acto de amor que redefine el significado de la existencia humana, un acto de amor que nos libera del pecado y nos abre las puertas del cielo, un acto de amor que resonará por toda la eternidad. Amén. La luna llena, un ojo de plata en el manto negro del cielo, observaba silenciosa el huerto de Getsemaní, un jardín de olivos centenarios, cuyas ramas retorcidas parecían brazos implorantes alzados hacia lo alto. El aire, denso y cargado de la fragancia dulce y amarga de las flores de olivo, se mezclaba con el aroma terroso de la noche, un preludio olfativo al drama que estaba a punto de desplegarse. Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios hecho hombre, se adentró en la penumbra, seguido por sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los tres pilares de su fe, los elegidos para ser testigos de su agonía. La brisa nocturna, gélida y penetrante, susurraba entre las hojas como un lamento anticipado, como un eco de la tempestad que se avecinaba en el alma de Cristo. Él, con la serenidad imperturbable de quien conoce su destino, se apartó de sus compañeros buscando la soledad necesaria para enfrentarse a la prueba suprema. La visión del cáliz, símbolo del sufrimiento inminente, se materializó ante sus ojos, un recipiente invisible pero palpable, lleno hasta el borde del amargor del pecado del mundo, el peso de la humanidad entera, con sus miserias, sus culpas y sus dolores, recayó sobre sus hombros, aplastándolo bajo una carga insoportable. La angustia lo invadió, un torrente de miedo y dolor que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. La tentación de renunciar, de evitar el suplicio, lo asaltó con una fuerza inusitada. La voz del instinto de supervivencia, la voz del hombre, clamaba por clemencia, por una vía de escape, pero la voz del Padre, suave y firme, resonó en su interior, recordándole su misión, su propósito divino, su amor incondicional por la humanidad. Se postró en tierra, el rostro humedecido por el sudor y las lágrimas, la tierra fría y pedregosa sintiendo el peso de su frente, suplicó, con la voz quebrada por la desesperación: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La plegaria, un grito desgarrador que ascendió hacia el cielo estrellado, un acto de sumisión total a la voluntad divina, un sacrificio de la propia voluntad en aras del amor,
Un ángel, enviado por el Padre, apareció ante él, irradiando una luz celestial que disipó las tinieblas del huerto. Le ofreció consuelo, fortaleza y la certeza de que su sacrificio no sería en vano, que su muerte redimiría a la humanidad del pecado, que su resurrección abriría las puertas de la vida eterna. Jesús, fortalecido por la presencia del ángel, se levantó. Su rostro, aunque marcado por el dolor, reflejaba ahora una determinación inquebrantable. Su mirada, fija en el horizonte, vislumbraba la cruz, el Gólgota, la resurrección, la gloria. Regresó con sus discípulos, los encontró dormidos, vencidos por el cansancio y la incomprensión. Los despertó suavemente, instándolos a orar, a permanecer vigilantes, porque la hora se acercaba, la hora de la traición, la hora del juicio, la hora del sacrificio, la hora en que Cristo moriría por los pecadores, por ti, por mí, por todos nosotros, un acto de amor supremo que resonaría por toda la eternidad, un eco de esperanza en la noche oscura del pecado, un faro de luz en la tempestad de la vida, un camino de redención hacia la salvación eterna, un legado de amor que trascenderá el tiempo y el espacio. Amén. La luna, un disco pálido suspendido en el firmamento, observaba impasible el descenso de Jesús al jardín de Getsemaní, un huerto de olivos añosos cuyas ramas retorcidas parecían brazos esqueléticos elevándose al cielo. El aire denso y cargado de la fragancia amarga de las aceitunas maduras anticipaba la inminente tormenta, tanto la natural como la espiritual. El maestro, consciente del peso que pronto recaería sobre sus hombros, se adentró en la quietud del jardín, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos, aquellos a quienes había revelado la gloria de la transfiguración, aquellos que ahora serían testigos de su más profunda angustia. «Sentaos aquí», les dijo con voz suave pero firme, «mientras yo voy allá a orar». Una petición simple, un anhelo de compañía en la soledad que se avecinaba, pero también una prueba de fidelidad, una llamada a la vigilia en la hora de la prueba. Jesús se alejó unos pasos, adentrándose en la penumbra, y allí, postrado sobre la tierra fría y húmeda, comenzó a orar. Su rostro, antes sereno y lleno de paz, ahora se contraía en una expresión de dolor indescriptible. Sus labios murmuraban palabras de súplica, de angustia, de entrega total a la voluntad del Padre. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Una frase que resonaba en el silencio de la noche, un eco de la lucha interna que desgarraba su alma. La copa, símbolo del sufrimiento, del pecado del mundo, de la ira de Dios que pronto se derramaría sobre él, una carga tan pesada que amenazaba con aplastarlo. La visión del Calvario, del madero, de la crucifixión, se alzaba ante sus ojos, una imagen aterradora que lo llenaba de temor, pero también de una determinación inquebrantable. La voluntad del Padre, su amor por la humanidad, lo impulsaban a seguir adelante, a aceptar el sacrificio, a beber hasta la última gota de esa copa amarga. Un sudor espeso, como gotas de sangre, perlaba su frente, testimonio del tormento que sufría en su interior. Una agonía que superaba cualquier dolor físico. Una lucha entre el hombre y el Dios, entre el deseo de evitar el sufrimiento y la obediencia a la voluntad divina. 3 veces se alejó de sus discípulos y 3 veces los encontró dormidos, vencidos por el cansancio y la falta de comprensión. «Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora», les reprochó con tristeza, no con ira. «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Una advertencia, un consejo, una muestra de su compasión por la fragilidad humana. La hora se acercaba, la hora de la traición, la hora del arresto, la hora del juicio, la hora del sacrificio,
la hora en que Cristo moriría por los pecadores, un acto de amor inigualable, una prueba de su divinidad, un legado de esperanza para la humanidad, el cáliz de Getsemaní, un símbolo de sufrimiento, pero también de redención, un recordatorio constante del amor infinito de Dios por sus hijos, una invitación a seguir sus pasos, a abrazar la cruz, a vivir una vida de entrega y sacrificio. Amén. El sol, un disco de fuego agonizante, pintaba el horizonte con pinceladas de sangre y ocre. El aire, denso y pesado, olía a polvo, sudor y la lejana promesa de lluvia, una atmósfera cargada de presagio. El Gólgota, la colina de la calavera, se alzaba ante nosotros, un promontorio de roca árida, desolado y silencioso, testigo mudo de incontables crucifixiones, un lugar de muerte, pero hoy un lugar de trascendencia. La multitud, un mar de rostros crispados, se arremolinaba a los pies de la colina. Algunos, con la mirada fija en Jesús, otros, con la curiosidad morbosa de quien presencia un espectáculo cruel. Los soldados romanos, imperturbables, ejecutaban su tarea con la frialdad de la costumbre, ajenos al drama cósmico que se desarrollaba ante sus ojos. El aroma acre del vinagre barato que ofrecieron a Jesús impregnaba el aire, una burla cruel a su sed insaciable. Sus labios, resecos y agrietados, musitaban palabras ininteligibles, una oración silenciosa, un diálogo íntimo con su padre. La cruz, toscamente labrada, yacía en el suelo, esperando su carga. La madera, áspera y sin pulir, parecía gemir bajo el peso de la inminente tragedia. El sonido metálico de los martillos resonaba en el valle, un eco macabro que anunciaba la consumación del sacrificio. Cada golpe, un latigazo en el alma, cada puntada, una herida en el corazón de la humanidad. La sangre, escarlata y espesa, fluía por sus manos y pies, tiñendo la madera de un rojo intenso, un río de redención que lavaría los pecados del mundo. El sudor, mezclado con sangre, le nublaba la vista, pero sus ojos, llenos de amor y compasión, aún buscaban a sus discípulos, a su madre, a aquellos que lo amaban. Una mirada de perdón, una promesa de esperanza. El dolor, insoportable, le desgarraba el cuerpo, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Su voz, débil pero firme, se elevó por encima del clamor de la multitud. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una súplica de misericordia, un acto de amor incondicional. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una eternidad de sufrimiento. El sol, implacable, quemaba su piel. La sed, insaciable, le torturaba la garganta. La multitud, sedienta de sangre, lo insultaba y se burlaba de él. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, le gritaban con saña. Pero Jesús, en su silencio, demostraba su verdadera divinidad, su paciencia infinita, su amor inagotable. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos, una señal divina, un testimonio del sacrificio supremo. El cielo se oscureció, una cortina de tinieblas cubrió la tierra. El silencio sepulcral invadió el Gólgota. La naturaleza, en su dolor, lloraba la muerte de su creador. Jesús, con un último aliento, clamó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de angustia, un lamento humano, pero también una declaración de fe, una entrega total a la voluntad de su Padre. Y luego, con un suspiro final, dijo: todo está consumado. La obra de redención había sido completada. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. La puerta del cielo se había abierto para toda la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, había muerto por los pecadores. Un acto de amor inigualable, una prueba de su divinidad, un legado de esperanza para la eternidad. El centurión romano, impresionado por la entereza de Jesús, exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Una confesión de fe, un reconocimiento de la verdad. El Gólgota,
Ya no era un lugar de muerte, sino un lugar de redención, un lugar de esperanza, un lugar de amor. La cruz, un símbolo de sufrimiento, se había transformado en un símbolo de salvación, un recordatorio constante del amor infinito de Dios por sus hijos, una invitación a seguir sus pasos, a abrazar la cruz, a vivir una vida de entrega y sacrificio. Amén. El sol, un ojo llameante en el cielo plomizo, observaba impasible la escena dantesca. El hedor a sangre y sudor empapaba el aire denso, un aroma acre que se mezclaba con el incienso quemado por los curiosos y los soldados, una atmósfera cargada de dolor y expectación. Jesús, el Nazareno, pendía inerte de la cruz, su cuerpo lacerado, una sinfonía de heridas abiertas, cada latigazo, cada espina, cada clavo, un testimonio silencioso del odio y la incomprensión humana. La tierra, antes fértil y generosa, parecía ahora un erial sediento, agrietada por la sed y el horror. Las piedras, antes inertes, ahora gemían bajo el peso de la culpa. El viento, antes suave y acariciador, ahora aullaba como un lamento fúnebre, llevando consigo el eco de las burlas y las maldiciones. Los soldados romanos, insensibles al sufrimiento ajeno, jugaban a los dados, apostando las vestiduras del maestro, ajenos al drama cósmico que se desarrollaba ante sus ojos. El centurión, sin embargo, un hombre curtido por la guerra y la muerte, observaba con una mirada escrutadora. Algo en el silencio de Jesús, en su dignidad silenciosa, le perturbaba profundamente. María, su madre, al pie de la cruz, era la imagen misma del dolor. Su rostro, surcado por lágrimas amargas, reflejaba la agonía de un corazón destrozado. Juan, el discípulo amado, la sostenía con ternura, intentando mitigar su sufrimiento. Pero qué consuelo podía ofrecerse ante semejante pérdida. Magdalena, arrodillada a sus pies, lloraba desconsoladamente. Sus sollozos, un torrente de arrepentimiento y amor, clamaban al cielo. Los pocos discípulos que se atrevieron a acercarse observaban la escena con incredulidad y temor. Sus rostros, pálidos y demacrados, reflejaban la desesperanza que les embargaba. ¿Dónde estaba el reino prometido? ¿Dónde el poder que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos? Todo parecía perdido, todo parecía acabado, pero en medio de la oscuridad, una luz tenue comenzaba a brillar, una luz de esperanza, una luz de redención. Jesús, con un último aliento, clamó al cielo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras, un eco de amor incondicional, resonaron en el universo, abriendo una puerta a la gracia. El velo del templo, símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasgó en dos, revelando la presencia divina. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. La muerte, vencida por el amor, perdía su poder. El centurión, conmovido por lo que había visto, exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El sacrificio se había consumado, el precio de la gracia había sido pagado. Cristo, el Cordero inmolado, había muerto por los pecadores. Su sangre, derramada por la humanidad, lavaba los pecados del mundo, abriendo un camino hacia la reconciliación con Dios, un camino de perdón, de esperanza, de amor eterno. La cruz, ahora bañada por la luz de la redención, se erguía como un faro, guiando a los perdidos hacia el puerto seguro del amor divino, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que perdona, que sana, que transforma, un amor que invita a la vida eterna, un amor que nos llama a seguir los pasos de Jesús, a abrazar la cruz, a vivir una vida de entrega y sacrificio, un amor que nos promete la resurrección y la vida eterna, un amor que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, un amor que nos ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nos llena de alegría y esperanza, un amor que nos transforma en nuevas criaturas, un amor que nos hace hijos de Dios, un amor que nos une en un solo cuerpo, la Iglesia.
un amor que nos impulsa a amar a nuestros hermanos, un amor que nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura, un amor que nos promete la vida eterna con Dios en su reino de amor y paz, un amor que lo es todo, que lo abarca todo, que lo llena todo, un amor que es Dios mismo. Amén. El sol, un ojo de fuego en el horizonte, observaba impasible mientras la vía dolorosa se convertía en un río de dolor. Un río que arrastraba consigo a Jesús, el Cordero de Dios, hacia el Gólgota, la colina de la calavera. El aire denso y pesado olía a sudor, a sangre, a miedo, a la inminente tragedia que se cernía sobre Jerusalén. Las piedras del camino, antes testigos silenciosos de la vida cotidiana, ahora gemían bajo el peso de la cruz. Una cruz tosca y pesada, labrada con la madera de la indiferencia humana. Una cruz que Jesús cargaba no solo sobre sus hombros, sino también sobre su corazón, un corazón que latía por amor, un amor incomprensible, un amor que trascendía el pecado y la muerte, un amor que se ofrecía como sacrificio redentor. Los soldados romanos, insensibles a la divinidad que se manifestaba ante sus ojos, lo empujaban con crueldad. Sus látigos silbaban en el aire, dejando marcas de sangre en la piel lacerada de Jesús. Cada latigazo, cada empujón, cada insulto, era una espina más clavada en su alma. Una alma que sufría por la ingratitud de la humanidad, por la ceguera de aquellos que no querían ver, de aquellos que preferían la oscuridad a la luz, entre la multitud, rostros desencajados, miradas perdidas. Algunos lloraban en silencio, otros maldecían en voz baja, pero la mayoría observaba con una curiosidad morbosa, sin comprender la magnitud del sacrificio que se estaba llevando a cabo. María, su madre, con el corazón destrozado, seguía sus pasos, acompañada por Juan, el discípulo amado. Su rostro, marcado por el dolor, reflejaba la inmensidad del amor maternal. Un amor que se enfrentaba a la peor de las pruebas, ver a su hijo, el Mesías, el Salvador, camino a la crucifixión. El Gólgota, una colina árida y desolada, se alzaba como un monumento a la crueldad humana. Allí, 3 cruces esperaban su destino, 3 hombres condenados a morir, 3 historias truncadas por el pecado. Jesús, despojado de sus vestiduras, fue clavado en la cruz. El sonido del martillo resonó en el aire, un sonido metálico y brutal, un sonido que desgarraba el alma. Cada clavo, una herida profunda, cada martillazo, un grito silencioso de dolor. Pero Jesús, en medio de su sufrimiento, no se quejaba, no maldecía, solo oraba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras, llenas de amor y compasión, resonaban en el silencio del Gólgota, un silencio que pronto sería roto por su último aliento, por su último grito de victoria. Desde la cruz, Jesús miraba al mundo, un mundo lleno de pecado, de dolor, de sufrimiento, pero también un mundo lleno de esperanza, de redención, de amor. Él, el Hijo de Dios, se había hecho hombre para compartir nuestra condición humana, para cargar con nuestros pecados, para morir en nuestro lugar, para ofrecernos la vida eterna, su muerte, un acto de amor supremo, un acto de sacrificio inigualable, un acto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El sol se ocultó tras las montañas, sumiendo al Gólgota en una oscuridad premonitoria. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, el velo del templo se rasgó en 2. La naturaleza entera lamentaba la muerte del Hijo de Dios, pero en medio de la oscuridad, una luz brillaba, la luz de la esperanza, la luz del amor, la luz de la resurrección. Cristo murió por los pecadores, por ti, por mí, por todos, un amor que nos rescata, un amor que nos transforma, un amor que nos salva. Amén. El aire denso, cargado de polvo, y el acre olor a sangre coagulada se adhería a la garganta como un sudario. El sol, un ojo moribundo tras el velo de nubes plomizas, apenas lograba horadar la oscuridad que se había apoderado de Jerusalén.
Un silencio sepulcral reinaba en las calles, interrumpido solo por los sollozos ahogados de las mujeres que desde la distancia contemplaban la cima del Gólgota, un paisaje desolador de piedras y tierra reseca, ahora manchado con la sangre del cordero, el aroma dulzón de la mirra y el incienso. Antes símbolo de adoración, ahora se mezclaba con el hedor metálico de la muerte, un contraste amargo que resonaba en el alma de cada presente. Nicodemo, con el rostro surcado por lágrimas y el corazón oprimido por la culpa, recordaba las palabras de Jesús bajo el manto estrellado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Palabras que ahora, en este momento de desolación, adquirían un significado abrumador. José de Arimatea, con su túnica de lino blanco inmaculada, caminaba con paso firme hacia el gobernador romano, suplicando el cuerpo de Jesús, suplicando la oportunidad de darle una sepultura digna, un acto de piedad en medio de la barbarie, un gesto de amor en medio del odio. La noticia de la muerte del Mesías se propagaba como un reguero de pólvora, llegando a oídos de los fariseos y saduceos, quienes, a pesar de su aparente victoria, sentían un temor sordo carcomerles las entrañas. La semilla de la duda había sido plantada, la semilla de la verdad había germinado, y sabían, en lo más profundo de su ser, que no podrían detener su crecimiento. María Magdalena, postrada a los pies de la cruz, con el cabello revuelto y la mirada perdida, sentía como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor. El hombre que le había perdonado sus pecados, el hombre que le había devuelto la dignidad, el hombre que le había enseñado a amar, yacía inerte, víctima de la crueldad humana, víctima del pecado del mundo. Pero en medio de su dolor, una chispa de esperanza se encendía, alimentada por el recuerdo de las promesas de Jesús: resucitaré al tercer día. Palabras que resonaban en su corazón como un eco divino. Juan, el discípulo amado, permanecía junto a María, ofreciéndole consuelo y apoyo, compartiendo su dolor y su fe, sabiendo que, aunque la oscuridad reinara en ese momento, la luz pronto volvería a brillar. La muerte de Cristo no era el final, sino el principio de una nueva era, el principio de la redención, el principio del amor incondicional. Cristo murió por los pecadores, un sacrificio supremo, un acto de amor infinito, un regalo de gracia que transforma, sana y salva, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que nos abraza en nuestra debilidad y nos levanta en nuestra caída, un amor que nos ofrece la vida eterna, un amor que lo justifica todo, un amor que lo redime todo, un amor que lo vence todo, un amor que es la esencia misma de Dios, un amor que se manifestó en la cruz, un amor que resucitó al tercer día, un amor que vive para siempre. Amén. El sol, astro inclemente, hería la piel de Jesús. Cada latigazo, cada escarnio, cada burla resonaba en el valle como el eco de una tormenta lejana. La sangre, cual río carmesí, irrigaba la tierra sedienta, nutriendo la semilla de la esperanza. El aroma acre del sudor y la sangre impregnaba el aire, mezclándose con el olor a incienso de los sacerdotes y el hedor nauseabundo de la multitud curiosa. Las moscas, zumbido constante, danzaban alrededor de las heridas, testigos mudos del sacrificio. El Gólgota, colina de la calavera, se alzaba imponente, un recordatorio sombrío de la mortalidad humana, un escenario macabro donde se representaría el acto más sublime de amor jamás concebido. Jesús, el Cordero de Dios, era conducido como una bestia al matadero. Su mirada, aún llena de compasión, se perdía entre el mar de rostros, algunos llenos de odio, otros de indiferencia, unos pocos, muy pocos, de genuina tristeza. El peso de la cruz, madera tosca y pesada, laceraba sus hombros, cada paso una agonía, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. El silencio, interrumpido solo por los gritos de los soldados y los lamentos de las mujeres, era ensordecedor,
un silencio preñado de dolor y expectación. María, su madre, con el corazón destrozado, observaba la escena impotente. Sus lágrimas, perlas saladas, regaban la tierra, su dolor, un eco del dolor de su hijo, un dolor que ninguna madre debería soportar. Pero en medio de la oscuridad, una luz brillaba, una luz que emanaba de los ojos de Jesús, una luz que prometía esperanza, una luz que anunciaba la redención, una luz que trascendería la muerte. Llegaron al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Los soldados, insensibles al sufrimiento, arrojaron a Jesús al suelo. Clavos fríos y afilados penetraron sus manos y pies. El dolor, insoportable, desgarrador, pero Jesús no se quejó, no maldijo, no se resistió. Su silencio, un testimonio de su amor incondicional. La cruz, alzada con dificultad, se clavó en la tierra. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, se convirtió en el puente entre Dios y la humanidad. Su sangre, derramada por todos, lavaría los pecados del mundo. Su sacrificio, un acto de amor supremo, abriría las puertas del paraíso. El sol, implacable, continuaba su descenso. La sombra de la cruz se alargaba sobre la tierra, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Jesús, con voz débil pero firme, pronunció sus últimas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un acto de misericordia incluso en el momento de la agonía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de un hombre que se siente solo, abandonado por su propio Padre, pero también el grito de un Dios que se entrega por completo. Todo está consumado. La declaración de que la misión ha sido cumplida, de que el precio ha sido pagado, de que la redención está asegurada. Jesús expiró, su cuerpo exhausto y martirizado. Se desplomó sobre la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos. La naturaleza, conmovida por la muerte del Hijo de Dios, manifestaba su dolor. La oscuridad cubrió la tierra, una oscuridad que duraría 3 horas, una oscuridad que simbolizaba el pecado del mundo, una oscuridad que sería disipada por la luz de la resurrección. Cristo había muerto por los pecadores, un sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Un amor que resonaría a través de los siglos, un amor que nos invita a la conversión y a la vida eterna, un amor que lo justifica todo, un amor que lo redime todo, un amor que lo vence todo. Amén. El aire se espesó con el hedor acre de la sangre, y el sudor, un vaho metálico, impregnaba las gargantas de los presentes. El sol, implacable, castigaba la polvorienta explanada del Gólgota, transformando la tierra en un horno ardiente. Sobre la colina, 3 cruces se alzaban, siluetas grotescas contra el cielo plomizo. El madero central, teñido de rojo, soportaba el peso lacerado de Jesús. Su rostro, demacrado por la agonía, reflejaba una serenidad incomprensible, una paz que desafiaba el tormento físico. La multitud, un mar de rostros deformados por la curiosidad morbosa y el odio visceral, vociferaba improperios, escupía bilis y lanzaba piedras, ignorando la magnitud del sacrificio que se estaba consumando ante sus ojos. Los soldados romanos, insensibles a la escena, jugaban a los dados, apostando las escasas pertenencias del Nazareno, ajenos a la tormenta espiritual que se desataba en ese preciso instante. María, su madre, con el corazón traspasado por un dolor inenarrable, permanecía al pie de la cruz, sostenida por la fidelidad de Juan, el discípulo amado. Sus ojos, inundados de lágrimas, eran un espejo del sufrimiento divino, un reflejo de la maternidad ultrajada. Magdalena, arrepentida, se postraba en el polvo, besando la tierra empapada de sangre. Su llanto, un torrente de contrición, clamaba por el perdón, por la redención, por la esperanza. Las horas se arrastraban pesadamente. Cada latigazo de dolor,
Cada espasmo de sufrimiento, cada palabra pronunciada por Jesús, resonaba en el alma de los presentes, penetrando hasta lo más profundo de sus conciencias. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su voz, débil pero firme, se elevó por encima del clamor de la multitud. Un eco de misericordia que desafiaba la crueldad humana. «Tengo sed», clamó. Y un soldado, con gesto burlón, le ofreció una esponja empapada en vinagre, una última afrenta, un último acto de humillación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito desgarrador, un lamento cósmico, una expresión de la soledad absoluta, del abandono divino, del peso del pecado del mundo, pero en medio de la oscuridad, una luz, tenue pero persistente, brillaba en sus ojos, una promesa de esperanza, una certeza de victoria. Todo está consumado, su aliento final, un suspiro de liberación, un acto de amor supremo. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos. Un terremoto de proporciones bíblicas sacudió los cimientos del mundo, anunciando el advenimiento de una nueva era, una era de gracia, de perdón, de redención. El centurión romano, testigo ocular de los prodigios, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una comprensión repentina, una revelación divina. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, exclamó, postrándose ante la cruz. Reconociendo la divinidad del crucificado, Cristo había muerto por los pecadores, un sacrificio que trascendía el tiempo y el espacio, un acto de amor incondicional que abría las puertas del cielo a la humanidad, un camino de esperanza, una promesa de vida eterna, un legado de fe, un llamado a la conversión, una invitación a la santidad, un misterio insondable, una verdad revelada, un amor que lo justifica todo, un amor que lo redime todo, un amor que lo vence todo. Amén. La luz mortecina del crepúsculo se filtraba entre las hojas de olivo, tiñendo de plata el huerto de Getsemaní. Un silencio denso, opresivo, se cernía sobre el lugar, roto solo por el susurro del viento que mecía las ramas cargadas de aceitunas. Un aroma amargo, terroso, impregnaba el aire, mezclándose con el sudor frío que perlaba la frente de Jesús. Sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, dormitaban a unos pasos, ajenos a la tormenta que desgarraba el alma de su maestro. Cristo se alejó, internándose en la oscuridad. Su rostro, normalmente sereno y lleno de paz, reflejaba ahora una angustia profunda, una pesadumbre que parecía aplastarlo. Se arrodilló sobre la tierra pedregosa, sintiendo el frío penetrar sus huesos. Elevó sus ojos al cielo, un cielo cuajado de estrellas que parecían observarlo con muda compasión. «Padre mío», clamó con voz quebrada, «si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Sus palabras resonaron en el silencio, cargadas de dolor, de temor, pero también de una sumisión inquebrantable a la voluntad divina. Una gota de sudor, espesa y roja como sangre, resbaló por su sien, un anticipo del sufrimiento que le aguardaba. La copa, el cáliz de la agonía, se cernía sobre él, llena hasta el borde con el amargo brebaje de los pecados del mundo. La iniquidad de la humanidad entera, la carga de la culpa, la inmundicia del pecado, todo se concentraba en ese cáliz, un peso insoportable que amenazaba con aplastarlo. Sintió el peso de cada mentira, de cada traición, de cada acto de violencia, de cada pensamiento impuro, de cada corazón endurecido. Todo el mal del mundo se abalanzaba sobre él, intentando ahogarlo, consumirlo, aniquilarlo. Una visión terrible se abrió ante sus ojos: la crucifixión, el escarnio, la burla, el dolor físico inimaginable, la soledad absoluta, el abandono del Padre. Todo se presentaba ante él con una crudeza implacable. Sintió el latigazo en su espalda, el clavo atravesando su carne,
la sed insaciable, la agonía lenta y cruel, pero más allá del dolor físico, vislumbró la dimensión espiritual de su sacrificio, la separación eterna del Padre, la inmersión en las tinieblas, la absorción de la ira divina. Una copa de vino agrio le esperaba, una esponja empapada en vinagre, la sed, el abandono, el dolor en su máxima expresión, una soledad abrumadora, un vacío existencial, la muerte misma, la muerte como precio del pecado, la muerte como llave de la vida, la muerte como puente hacia la resurrección, la muerte como acto supremo de amor. Volvió a clamar al Padre, con una fuerza renovada, con una fe inquebrantable: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Un ángel descendió del cielo, envuelto en una luz celestial, trayendo consigo consuelo y fortaleza, un alivio momentáneo, una promesa de victoria, un recordatorio del amor infinito del Padre, una visión de la gloria futura. Jesús se levantó, con el rostro sereno, fortalecido por la gracia divina, regresó junto a sus discípulos, los encontró dormidos, vencidos por el cansancio y la tristeza. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Les reprendió con suavidad: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, les advirtió, sabiendo que pronto serían puestos a prueba, que la hora de la verdad se acercaba, que el sacrificio estaba a punto de consumarse, que la redención estaba al alcance de la mano, que el amor triunfaría sobre el odio, que la vida vencería a la muerte, que la luz disiparía las tinieblas, que la esperanza renacería de las cenizas, que el reino de Dios se establecería para siempre, que su muerte sería la salvación del mundo. Un mundo sediento de amor, un mundo hambriento de justicia, un mundo necesitado de perdón, un mundo que él amaba con un amor infinito, un amor que lo llevaría a la cruz, un amor que lo resucitaría de entre los muertos, un amor que lo glorificaría por toda la eternidad, un amor que lo justificaba todo, un amor que lo redimía todo, un amor que lo vencía todo. La mañana se alzó teñida de un ocre sombrío, presagiando la tempestad que se avecinaba en el alma de Jerusalén. El aire denso y cargado olía a incienso rancio, mezclado con el sudor agrio del miedo. Las calles, antes bulliciosas, ahora eran pasillos espectrales, guiando a Cristo hacia su destino. Cada paso resonaba con la implacable cadencia del juicio. Cada latigazo, un eco de la rebelión humana contra el amor divino. La túnica púrpura, burla cruel de su realeza, se adhería a su cuerpo lacerado, un lienzo vivo del sufrimiento que soportaba por la humanidad. La corona de espinas, punzante alegoría del pecado, horadaba su frente. Cada gota de sangre, una promesa de purificación para las almas manchadas. La multitud, heterogénea y volátil, rugía exigiendo su crucifixión, un clamor ensordecedor de odio y desesperación. La piedad se había evaporado, reemplazada por la sed insaciable de un espectáculo macabro. Poncio Pilato, atormentado por la duda, se lavaba las manos, un gesto inútil para limpiar la mancha indeleble que marcaría su nombre en la historia. El madero tosco y pesado, símbolo de la maldición que Cristo asumía, laceraba sus hombros. Cada paso hacia el Gólgota, una agonía prolongada, una ofrenda suprema. El sol, oculto tras las nubes grises, parecía llorar la inminente muerte del Hijo de Dios. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el hedor de la sangre, creando una atmósfera opresiva. La Verónica, con su gesto valiente y compasivo, enjugó el rostro ensangrentado de Jesús, dejando plasmada en el lienzo la imagen del dolor redentor, un testimonio silencioso de la bondad en medio de la crueldad. Simón de Cirene, forzado a ayudar, sintió el peso del madero y quizás el peso del pecado del mundo. En cada jadeo de Cristo, en cada gemido, resonaba el amor incondicional, el perdón infinito, la promesa de la vida eterna.
Al llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, el escenario estaba listo para el sacrificio final. Los clavos, fríos y afilados, penetraron la carne, fijando a Cristo al madero. Cada golpe, un eco de la caída de la humanidad, un recordatorio de la necesidad de la redención. Al levantar la cruz, el mundo entero pareció detenerse. El silencio, denso y profundo, fue roto por el grito desgarrador de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un lamento humano, una expresión de la soledad suprema. La oscuridad se cernió sobre la tierra. Un velo de luto cubrió el sol. La naturaleza misma se estremeció ante la inmensidad del sacrificio. A los pies de la cruz, María la Madre contemplaba el rostro desfigurado de su hijo. El dolor mudo grababa arrugas profundas en su rostro, un testimonio del amor maternal y la angustia infinita. Los soldados, insensibles al sufrimiento, se repartían las vestiduras, ajenos al drama cósmico que se desarrollaba ante sus ojos. Dimas, el buen ladrón, reconoció la divinidad en el hombre crucificado a su lado. Su arrepentimiento sincero le abrió las puertas del paraíso. Gestas, el ladrón impenitente, blasfemó hasta el último momento, cerrando su corazón a la gracia divina. Jesús, con un último aliento, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y expiró. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos. La muerte había sido vencida, el precio de la redención había sido pagado. La sangre de Cristo, derramada por la humanidad, selló el pacto de amor eterno, un nuevo amanecer para un mundo redimido, un mundo transformado por el sacrificio supremo, un mundo que podía renacer en la gracia divina, un mundo que debía recordar por siempre el amor incondicional que lo salvó. La tierra tembló con furia divina, un rugido sordo que estremeció los cimientos de Jerusalén. Las piedras sagradas del templo se sacudieron como hojas en la tormenta, el aire se llenó de polvo y el olor acre del azufre, un hedor a muerte que impregnaba cada rincón. Las vestiduras de los sacerdotes ondeaban salvajemente, arrastradas por un viento impío que parecía clamar venganza. El sol, antes radiante, se ocultó tras un velo de tinieblas, un manto negro que cubrió la tierra, sumiéndola en una oscuridad opresiva, palpable, una oscuridad que reflejaba la angustia del momento, la desolación de la pérdida. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por los gemidos ahogados de los presentes, el eco lejano de los gritos de la multitud que horas antes clamaba por la crucifixión, el aroma dulzón de la sangre, mezclado con el sudor y el polvo, inundaba el Calvario, una fragancia macabra que permanecería grabada en la memoria de los testigos. Los soldados romanos, curtidos en 1000 batallas, se mantenían firmes, estoicos, pero incluso en sus rostros se vislumbraba una sombra de inquietud, un temor reverencial ante lo que presenciaban. Longino, el centurión, clavó su mirada en el cuerpo lacerado de Jesús, la carne desgarrada, los huesos expuestos, la sangre fluyendo a borbotones, un espectáculo dantesco que ponía a prueba su temple. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una sensación extraña, desconocida, una mezcla de repulsión y fascinación. María, la madre de Jesús, permanecía al pie de la cruz, su rostro demacrado por el dolor, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, su corazón destrozado por la pérdida. Abrazaba el madero con desesperación, como si pudiera aferrarse a la vida de su hijo. Magdalena, arrodillada a sus pies, le ofrecía consuelo, palabras de aliento que apenas podían disipar la profunda tristeza que la embargaba. Juan, el discípulo amado, la sostenía con ternura, intentando transmitirle fortaleza, pero su mirada reflejaba la misma desolación, la misma incredulidad. José de Arimatea y Nicodemo observaban la escena desde la distancia, sus rostros sombríos, sus corazones apesadumbrados. La fe que profesaban
se tambaleaba ante la magnitud de la tragedia. La promesa del Mesías se desvanecía en la oscuridad. El cuerpo de Jesús, inerte, colgaba de la cruz, la cabeza inclinada hacia un lado, la corona de espinas hundida en su frente, la sangre coagulada en sus labios, un espectáculo de dolor y sufrimiento que parecía no tener fin. Pero en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio de la desolación, una luz tenue, casi imperceptible, comenzaba a brillar, una luz de esperanza, una luz de redención, una luz que prometía un nuevo comienzo. La voz de Jesús, débil, casi inaudible, resonó en el Calvario, una voz cargada de dolor, pero también de amor, de perdón, de esperanza. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una súplica que ascendió al cielo, una petición de misericordia para aquellos que lo crucificaban, para aquellos que lo odiaban, para aquellos que lo negaban. Un acto de amor incondicional, un sacrificio supremo, un regalo divino. Luego, con un último suspiro, con un último esfuerzo, Jesús exclamó: «Consumado es». Las palabras resonaron en el Calvario, un eco que se extendió por toda la tierra, un anuncio de victoria, un grito de liberación. La obra de redención había sido completada, el precio había sido pagado, la humanidad había sido liberada del pecado, la muerte había sido vencida, la vida había triunfado. El velo del templo se rasgó en dos, un símbolo de la nueva alianza, un pacto de amor eterno, una promesa de salvación para todos aquellos que creyeran. La tierra dejó de temblar, el sol comenzó a brillar de nuevo, la oscuridad se disipó, el silencio se rompió por el canto de los pájaros. Una nueva esperanza nació en el corazón de los creyentes. La semilla de la fe había sido plantada, el amor de Cristo había florecido en el Calvario. Un amor que trascendería el tiempo y el espacio. Un amor que transformaría el mundo, un amor que viviría para siempre, un amor que moriría por los pecadores, un amor consumado. La tierra, aún húmeda por el sudor de la agonía, exhala un aroma a mirra y a incienso, un perfume que asciende al cielo como plegaria silenciosa. El sol, tímidamente, asoma entre las nubes desgarradas, pintando el horizonte con pinceladas doradas, la piedra rodada, pesada, sellando el sepulcro vacío. Ya no aprisiona al verbo hecho carne, ya no retiene la promesa cumplida. El viento susurra entre las hojas de olivo, un eco de las palabras pronunciadas. Consumado es. El velo del templo, rasgado de arriba a abajo, revela el camino, antes oculto, hacia la presencia divina, el acceso directo al Padre, la barrera del pecado demolida por el sacrificio perfecto. La sangre derramada no clama venganza, sino misericordia, no exige castigo, sino redención. El Calvario, otrora lugar de tormento y desesperación, se transforma en un altar de esperanza y reconciliación. La cruz, símbolo de ignominia y muerte, se alza ahora como estandarte de victoria y vida eterna. El Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados, ha roto las cadenas de la condenación, ha desatado los lazos de la culpa, ha liberado a los cautivos del pecado. Las lágrimas de María Magdalena ya no son de dolor, sino de gozo inefable. Su corazón, antes roto por la pérdida, se llena de una alegría que sobrepasa todo entendimiento. El Maestro, a quien amó con fervor y devoción, ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha conquistado la tumba. Ahora pues, hermanos y hermanas, volvamos nuestros rostros hacia la luz que emana del sepulcro vacío, abramos nuestros corazones a la gracia que fluye del madero. Dejemos que el amor de Cristo nos transforme, nos renueve, nos impulse a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a servir como Él sirvió. Llevemos su evangelio a cada rincón de la tierra.
Proclamemos su resurrección a todas las naciones. Compartamos la buena nueva de la salvación con todos los pecadores, porque Cristo murió por nosotros, por ti, por mí, por todos aquellos que claman su nombre. Acepta su sacrificio, abraza su perdón, vive en su amor y encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida eterna que comienza aquí y ahora, la esperanza que nunca defrauda. Porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y con su resurrección nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte. Ve, pues, y vive, ama, sirve, proclama, porque Cristo murió por los pecadores y ahora vive para siempre. Amén.